extiendo este saludo muy cordial para todas las iglesias con fraternidad y toda aquella persona que nos sigue por medio de este medio. Es un privilegio para todos nosotros porque aunque las iglesias en este momento estén cerradas, nuestro corazón está abierto para el Señor y ustedes y nosotros nos podemos presentar delante del Señor por medio de estas redes. Gracias a Dios. Quiero, mis hermanos, tener la primera lectura de esta mañana y la encontramos en Salmo 36, desde el 7 hasta el 10. Salmo 36, desde el 7 hasta el 10. Y dice la palabra del Señor: Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Démosle la bienvenida a nuestro Padre Celestial a este lugar y que sea el Espíritu Santo perfeccionando cada palabra que sale de nuestra boca para llevarla a nuestro Padre Celestial. Bendito Rey, en esta mañana, Señor, nos colocamos delante de ti, agradecidos infinitamente contigo, Señor, porque en muchas circunstancias hemos estado, muchas dificultades hemos visto, muchas calamidades hemos visto, Señor, y tú nos has tenido dentro de tus misericordias en todas ellas, Señor. Gracias, Padre, porque tu mano poderosa ha sido extendida en cada familia, Señor, en cada país, y tú, Señor, has sido demasiado bueno con cada uno de nosotros. Rey del cielo, en este tiempo y en esta mañana queremos presentarte, Dios, a cada familia, Señor, a cada familia que en este momento se encuentra en dificultades, Padre. Quiero pedirte, Dios, que mire con ojos de misericordia a todas aquellas personas que están pasando dificultad en este momento, Dios. Quiero presentarte también a todas las familias pastorales, Padre, porque tú sabes, mi Rey, que el enemigo acecha mucho contra ellos, Señor. Y te pido, Dios, que seas tú, Señor, colocando en ellos la fuerza, Señor, la valentía, Dios, el amor hacia ti. Aumenta su fe en ti, Señor, y defiéndelos, Padre, porque ellos te necesitan, Señor, igual que todos nosotros. Permite, Dios, que este clamor, que esta oración, Señor, suba a los pies de tu trono, Señor, y que podamos obtener tu respuesta, Padre. También quiero presentarte en esta mañana a nuestro ministerio de alabanza, Padre. A cada uno de ellos, úsalos, Señor. Despega sus gargantas, usa sus manitos, Señor. Usa su conocimiento, su talento, Padre, y permite, Dios, que esta alabanza llegue a ti excelentemente, Señor. Que todo lo que hagamos en esta mañana lo podamos presentar, Señor, que sea digno, Señor, para ti, y que lo podamos presentar con excelencia, Señor. Padre Dios del cielo, clamamos la presencia de tu Espíritu Santo. Desciéndelo en este momento, en este lugar y en todos los lugares, Señor, donde nos presentamos en clamor hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por existir en nuestro corazón. Gracias, Señor, por gobernar cada pensamiento y cada paso de nuestros días, Señor. Lo dejamos todo en tu presencia y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor.
sentirte más cerca, Señor. Ayúdanos, Padre, a sentir tu presencia, Señor. Te damos gracias. Está cayendo aquí. Dígaselo. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Grande su nombre. Y su nombre tocaré. Señor, tu gloria está en lugar. Y te seguimos cantando y te seguimos adorando, Señor. Vamos a cantar tu música del cielo, Señor. Porque tú estás en lo más grande, Señor. Y queremos adorarte, Padre. Te amo, gracias. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Porque escuchas cuando cantamos para cantar tu nombre. Qué bueno es alabar, adorar a nuestro Dios. Qué bueno es que podamos
ser partícipes de su adoración, de su exaltación con nuestras voces. Gracias al grupo de alabanza y gracias a mi hermana Fabiola por dirigirnos en esta mañana. Y gracias, mis queridos hermanos, y un saludo cordial a todos los hermanos que pertenecen a la iglesia Almirante Padilla, igualmente a toda la iglesia en general y a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que abran su Biblia y vamos a tener una segunda lectura de la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 13 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Verso 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le han dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pongamos en manos de nuestro Dios este servicio, esta predicación. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos en esta hermosa y preciosa mañana. Bendice las personas que están escuchando y que van a escuchar esta que es tu palabra, Señor. Palabra que es tuya y que hoy me da la oportunidad de poder compartirla, Señor Dios mío. Redarguya, corrija y ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, dice el versículo 13, por tanto. Ese por tanto tenemos que mirar lo que viene hablando Pedro anteriormente. Pedro, al iniciar su carta, él se presenta, pero también presenta a los destinatarios. Y como dice ahí en el versículo 1 del capítulo 1, a los expatriados de la dispersión. Pero habla a un grupo de creyentes, de cristianos, que estaban dispersos por toda la región del Asia, como lo muestra ahí en la imagen del mapa. Eran expatriados, es decir, vivían allí,
pero no pertenecían a esa patria, a ese mundo. Llegaron allí. El texto no nos dice qué fue lo que les afectó a ellos para llegar allí, para salir de sus lugares. Expatriados, vivían allí, pero no eran de allí. Vivían en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Bitinia y toda el Asia, como lo podemos apreciar en la imagen. Además, eran unos creyentes elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Pero también Pedro hace énfasis en la salvación del hombre. Y todo tiene que ver como una obra de Dios. Lo vemos ahí en el versículo del 3, versículo 12. Dios nos para poder experimentar la salvación. Dios nos ha guardado por su poder para alcanzar la salvación. Dios nos ha probado para confirmar que nuestra fe sea. También Dios nos da gozo en medio de las pruebas, así concediéndonos un anticipo de la salvación final. Qué tremendo es saber todo lo que Dios hace para salvarnos. Sin embargo, mi querido hermano, este énfasis sobre la soberanía de Dios en la salvación del hombre nos expone a un grave peligro. Que podemos pensar que nosotros como cristianos no tenemos nada que hacer en el asunto de la salvación. Que ya Dios nos salvó y pare de contar. Mañana comemos y veremos que mañana nos iremos para el cielo. Obviamente que esto no es cierto, mis queridos hermanos. Aunque Dios es el que nos salva, hay ciertas cosas que Él quiere que usted y yo y todo cristiano hagamos. Dios espera de todo creyente, de todo cristiano, que asumamos nuestras responsabilidades, nuestros compromisos. Pedro nos responsabilidades en el verso 13. Como cuáles responsabilidades son las suyas y las mías como cristiano, como creyente. Y debemos estar, la primera responsabilidad que toma aquí Pedro, y lo podemos ver, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso quiere decir que debemos estar mentalmente despiertos. Antes de conocer a Cristo, nuestra mente estaba entenebrecida, estaba oscura. Y lo primero que Dios hace es alumbrar nuestra mente. Pero es nuestra responsabilidad seguir alumbrando nuestra mente con la palabra, seguir renovando nuestra mente. En segundo lugar, dice el texto, ser sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Estar equilibradamente moralmente. Sobrio es lo contrario de embriaguez. Debemos nosotros, ahora que somos creyentes, ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Antes vivíamos una vida descontrolada porque no teníamos el Espíritu de Dios. Pero ahora, ¿qué hace Dios? Nos da su Espíritu para que seamos personas moralmente equilibradas. Y la tercera responsabilidad que hace aquí el apóstol Pedro dice, y esperar completo en la gracia que eso traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, antes vivíamos sin esperanza, pero ahora como creyentes tenemos una esperanza. Y esa esperanza es la que nos debe de inspirarnos al creyente a seguir firmes y constantes, a esperar un día
al Señor Jesucristo en las nubes. Así que todo lo que Pedro manda a estos hermanos y por extensión a nosotros no es fácil. No es fácil. No es fácil porque al igual que ellos, nosotros vivimos también en un mundo de pecado, en un mundo pagano, en un mundo perdido, en un mundo de tinieblas. Ellos, al igual que nosotros, estaban experimentando tremendas presiones, estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando sufrimientos, persecuciones. Además de eso, estaban enfrentando presiones del mundo, de la misma gente. Pero también estaban enfrentando presiones de su propia carne, es decir, su propio cuerpo. No es fácil. No es fácil lo que nos demanda aquí Pedro. Pero ahora Pedro también manda a estos hermanos cristianos a hacer algo más, como también nos manda a nosotros el Señor a través del apóstol Pedro. Y es a llevar una vida que agrade a Él. ¿Y qué es una vida que agrada a Él? Pues sencillamente es una vida santa. Nuestro tema de esta mañana, mi querido hermano, y las personas que nos están viendo, escuchando por estos medios, nuestro tema de hoy es un llamamiento a la vida eterna. Ese es nuestro tema de hoy, un llamamiento a la vida eterna. Vamos a mirar a desarrollarlos en 3 puntos. Mi bosquejo para el tema de un llamamiento a la vida santa tiene que ver primero, si vamos a hablar de vida santa, tenemos que mirar qué es el concepto de la vida santa, qué es ser santo. En segundo lugar, cómo podemos nosotros vivir en esa vida santa, cómo podemos nosotros lograr ese estándar que nos demanda el Señor a nosotros como hijos de Él. Y en tercer lugar vamos a mirar las motivaciones. Pedro da unas motivaciones, unos incentivos que nos va a ayudar a vivir o a responder a ese llamado a la vida santa. 3 punticos vamos a mirar en esta mañana, en estos minutos que nos quedan. Vamos entonces con el primer punto. El concepto bíblico de santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué significa santidad? La idea de cómo llegar a ser santos ha sufrido variaciones como consecuencia de numerosos conceptos falsos que tenemos. En algunos círculos, la santidad equivale a traer o a tener en cuenta una serie de prohibiciones. ¿Como cuáles? Como la bebida, como el baile, como la comida. Para otros, la santidad significa un estilo particular de vestimenta. Debo vestirme desde el cuello hasta abajo. Para otros, la santidad significa con el conocimiento, con la capacidad, con los dones, con los carismas. Para otros, el tema de la santidad tiene que ver con una perfección inalcanzable. Es decir, que la santidad es para un grupo especial. Para nosotros como pecadores comunes y corrientes no es nuestro estándar. Ese estándar es inalcanzable. Todas estas ideas, mis queridos hermanos, si bien son acertadas en alguna medida, pero pierden de vista el concepto central. No son evidencias de la santidad que nos está hablando aquí el apóstol Pedro.
Para mirar el tema o el significado de la santidad, tenemos que ir a la misma palabra. Tenemos que ir a los conceptos de los mismos que escribieron la palabra. ¿No? Tenemos que ir a ellos, a los mismos escritores bíblicos. Por ejemplo, si vamos a mirar a Esdras 8:28, Esdras dice, 8:28 dice, vosotros estáis consagrados. Todos los utensilios, la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Aquí para Esdras, el significado de santidad es consagrados, es separados, como dicen nuestras traducciones, apartados, dice la traducción lenguaje actual, a Dios. Así que, mi querido hermano, en el contexto de Esdras, podemos decir que ser santo quiere decir estarnos separados, apartados, consagrado exclusivamente para un solo uso especial. Pablo en Tesalonicenses, mire cómo usa el término de santidad. Dice Pablo en Colosenses 4, 3, 7 que os apartéis de toda inmoralidad. Pablo usa el término en contraste con una vida caracterizada por la inmoralidad y la inmundicia. Juan también contrastó al que es santo, dice, al que es santo con el que es vil y hace lo malo, en Apocalipsis 22, 11. Pedro, aquí en su carta, usa el término en contraste con la vida vivida de conformidad con los deseos pecaminosos que teníamos cuando vivíamos alejados de Cristo. Así que, mi querido hermano, una vida santa es una vida que se caracteriza por despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Vivir en santidad, mis queridos hermanos, es llevar una vida consagrada a Dios, apartada del mal y del pecado y entregada al servicio de Dios. Ese es el deseo y el objetivo de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, y esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Nuestra santidad. Dios nos ha llamado a ser santos, a llevar una vida de santidad. Pero no tiene nada que ver con aquello que de pronto creíamos que tenía que ver esto. No. El tema de la santidad tenemos que verla desde el punto bíblico. Mi querido hermano, hoy podemos hacernos unas preguntas. ¿Estamos avanzando en la santificación? ¿En ese llamado que nos hace el Señor? ¿Estamos dejando los pecados que antes cometíamos? Si no, ¿qué nos está pidiendo, mi querido hermano? Que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que ya somos santos, pero tenemos que ser los santos en nuestra plenitud. ¿Qué nos están pidiendo? Llevar una vida santa. Pues bien, mi querido hermano, ese es nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto tiene que ver con el llamado a la vida santa. Ese es nuestro punto segundo. Y eso está entre los versículos del 14 al 16. ¿Cómo hemos de vivir en santidad en un mundo como el que estamos hoy? Corrupto, pecaminoso, en tinieblas, perdido. Pues, mis queridos hermanos, Pedro nos da tres medios o tres formas
de cómo hemos de vivir en santidad. Cómo podemos lograr ese estándar que pensamos que es inalcanzable, pero que es alcanzable porque nos lo demanda el Señor. Y si nos lo pide el Señor, es porque lo podemos hacer. Miremos entonces esos tres medios. El primer medio tiene que ver con el versículo 14. Dice, como hijos obedientes. Entonces, un medio que nos ayudará a nosotros a vivir una vida santa es que debemos ser, ¿qué? Hijos obedientes. Es un privilegio ser escogido de Dios para nuestra salvación. Pero el propósito de esta lección, ¿cuál fue? ¿Sentarnos en los asientos? No. Pedro ya había dicho cuál era el propósito de haber sido elegido. En el versículo 2, Pedro dice, para obedecer. Y vuelve y recalca esa palabra, esa forma, ese medio. Debemos ser hijos de Dios, ser hijos obedientes de Dios. Y Pedro, para ayudarnos a desarrollar una vida de obediencia, mire lo que hizo Dios. Dos cositas hizo Dios. La primera es que Dios nos dio una ley. Nos dio una ley. Y vemos este principio en el huerto del Edén, donde Dios ordenó a Adán y Eva a no comer de cierto fruto. Dio esa ley. ¿Qué se esperaba Dios con dar esa ley? Pues que ellos obedecieran. Pero ¿qué hicieron ellos? Lamentablemente fallaron. Luego ponemos otro ejemplo. Dios sacó a Israel de la esclavitud y le reveló su ley por medio de Moisés. ¿Qué esperaba Dios al revelarles a ellos la ley por medio de Moisés? Pues que ellos la cumplieran, que ellos la obedecieran. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente también fallaron. Nosotros, como cristianos, como creyentes, si bien es cierto, no estamos bajo una ley para ser salvos, pero sí debemos vivir vidas de obediencia. Hebreo nos dice que en estos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, es decir, por medio de la palabra. Tenemos entonces, mi querido hermano, aquí la palabra de Dios. Usted y yo la tenemos, la tiene usted en sus manos, ¿no? Y ella es la que nos da instrucciones acerca de cómo debemos de vivir en este mundo. Timoteo, en su carta segunda, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Ella es la que nos da las pautas, las normas de cómo nosotros hemos de vivir para el Señor. Así que tenemos la palabra de Dios. Y para desarrollar una vida de obediencia, tenemos la palabra. Pero no solamente tenemos la palabra, sino también tenemos el Espíritu Santo. Si bien es cierto, mi querido hermano, hemos sido librados de la condenación del pecado, pero esta liberación no nos da licencia para vivir como queramos, sino para servir a Dios. Y para eso nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues nos guía, nos controla. Él es el que nos muestra o nos indica la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miremos un ejemplo en la palabra. Allá en Hechos capítulo 8, 29, con Felipe.
¿Quién le dijo a Felipe que se arrimara al carruaje donde iba este eunuco? El Espíritu Santo. Y Pedro, ¿qué hace? Obedece la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Otro ejemplo es allá en Hechos capítulo 13, verso 2. Cuando se comenzó a llevar la palabra o las buenas nuevas hasta el fin del mundo, dice el texto que ellos estaban orando, pero que el Espíritu de Dios guió para que escogieran o seleccionaran a quién, a Pablo y a Bernabé para este trabajo de extender las buenas noticias, es decir, el Evangelio. Yo pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿qué habría pasado si estas personas no hubieran obedecido la voz del Espíritu Santo? Puede haber pasado que no hubiera conversión de este personaje que iba en el carruaje. Puede ser que no nos hubiera llegado el mensaje del Evangelio hoy a nosotros. Mi querido hermano, ¿estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿Estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo? ¿Queremos ser hijos obedientes? Pues desarrollemos una vida de obediencia a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Vamos a mirar un segundo medio. Recordemos que el primer medio es, ¿cuál? Debemos ser hijos obedientes. El segundo medio que pone aquí el apóstol Pedro es lo que dice en el versículo 14b. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Nuestro segundo medio es que no debemos conformarnos a los deseos carnales. Uno de los problemas que tenemos en vivir una vida de santidad es que muchas veces la palabra y el Espíritu Santo nos manda a hacer cosas que van en contra de nuestros deseos carnales, como dice allá en Gálatas. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿A quién le hacemos caso? Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en ignorancia. Mi querido hermano, hay que analizar esta frase. No os conforméis a los deseos carnales. Si bien es cierto, mi querido hermano, tenemos en nosotros una nueva naturaleza, nos hemos vestidos con el nuevo hombre, pero tenemos que ser realistas. Nuestros deseos carnales están todavía en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un cuerpo. Y Dios nos creó con un cuerpo. Y esos cuerpos tienen ciertas necesidades y apetitos carnales. En sí no son pecaminosos, pero a veces se vuelven pecaminosos cuando nos dejamos guiar por ellos y no por la palabra o por el Espíritu Santo. Antes de conocer al Señor, las personas a quienes Pedro está escribiendo tenían vidas dominadas por la satisfacción de esos deseos carnales. Eso era parte de su ignorancia. No sabían. Pero ahora estas personas habían sido iluminadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Sin embargo, siguen experimentando los deseos carnales en sus vidas. Esta es una realidad, mi querido hermano, que no podemos eludir. Hay que reconocer, pero hay que enfrentar esta realidad. Batallamos con nuestros deseos carnales, porque tenemos un cuerpo todavía. Así que esa es la realidad. Y aunque debemos reconocer la realidad de los deseos carnales, el creyente no debe conformarse a ellos.
Es decir, no debe dejar que su vida sea dominada por esos deseos carnales. Es nuestra realidad, pero también hay necesidad de no conformarnos a ellos. Esos es los dos puntos que ven ustedes ahí en sus pantallas, de no debemos conformarnos a nuestros deseos carnales. Es una realidad. Y aunque es una realidad, no podemos que nuestras vidas sean controladas por ellos. Debemos reconocer, mi querido hermano, esos esquemas de vida que se fundamenta en la satisfacción de los apetitos carnales. Y debemos de estar dispuestos a romper esos esquemas. Pablo en Romanos nos dice en el capítulo 12, 1 y 2, ¿cuál es el sacrificio que agrada a Dios? Nosotros mismos, nuestra vida, y empezamos a renovar nuestra mente. Hay que negarnos, mi querido hermano, a ciertas cosas que queremos hacer. Hay que negarnos a aquello que el mundo satisface constantemente. Hay que vivir en una forma diferente a la del mundo, a la como antes vivíamos. Y para vivir una vida de forma diferente al mundo, ¿qué tenemos que hacer? Pues hermano, tenemos que dejar de mirar al mundo y a las cosas del mundo. No somos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra mirada no debe estar en el mundo, sino en quién. Nuestra mirada debe estar en las cosas celestiales. Pablo en Colosenses dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas que edifican nuestras vidas. Así que, mi querido hermano, hemos visto dos maneras, o dos formas, o cómo hemos de vivir en santidad aquí. Primero, debemos ser hijos obedientes. Segundo, a no conformarnos con nuestros deseos carnales. Y Pedro expone la tercera manera. Y dice el versículo 15 y 16, si no, hay un contraste acá. Dejen atrás eso y busquen esto. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque en Cristo está, sed santos porque yo soy santo. En tercer lugar, hermano, debemos conformarnos a la imagen de Dios. Esa es nuestra tercera forma, si queremos vivir una vida santa. No conformarnos a los deseos carnales, sino más bien conformarnos a la imagen de Dios. El conformarnos a la imagen de Dios es una orden. Mire cómo lo expresa. Sed. Así Dios llamó es santo, sed. Y bueno, lo repite en el versículo 16, sed santos. Es una orden. No lo hemos alcanzado, mi querido hermano, pero vamos en ese proceso progresivo. Con la ayuda del Señor y con estas herramientas que nos está dando, y también asumiendo nuestras responsabilidades, podemos llegar a ser santos, a llevar una vida que le agrade a Dios. No hay opción, mi querido hermano. No es que si usted quiera hacerlo o no lo quiera hacer. Hay que hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho, a ser santos. No hay opción. Hacerlo, o pagaremos las consecuencias. Porque si santidad, dice el texto de Hebreos, no se puede ir al cielo. No podemos ver cara a cara al que es santo, santo, santo. Es un requisito
necesario, mi querido hermano. Dios es santo. Debemos conformarnos a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Aquí hay otra razón por las cuales usted y yo debemos de conformarnos a la imagen de Dios. Es una orden. Y ahora, porque Dios es santo. Dice, como aquel que os llamó es santo. Y el versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo es, hermano, quien lo llamó a usted? Quien me llamó a mí es santo. Santo. Y la santidad de Dios, sinceramente, para mí es muy difícil explicar la santidad de Dios. Porque es uno de sus atributos que no es compartido por el hombre. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, según Génesis capítulo 1. Y compartimos muchos de sus características. Claro está, en una escala mucho menor. ¿Como cuáles? El amor, la misericordia, la fidelidad. Pero algunos de sus atributos de Dios nunca serán compartidos por sus seres creados. Y uno de esos atributos es la santidad. La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres. Lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. La santidad de Dios, mi querido hermano, es más que solo su perfección o pureza. Es la esencia de su asombrosa y majestuosidad, naturaleza y carácter de Dios. Lo veíamos hace 8 días con la predicación del pastor Rafael en su introducción. Mi querido hermano, la santidad de Dios es algo exclusivo de Dios. Y es asombrosa. Dios es un Dios santo. Su amor es santo. Su nombre es santo. Su justicia es santa. Su misericordia es santa. Su conocimiento es santo. Su espíritu es santo. Su trono es santo. Tenemos que ser santos. Y no en algunas áreas de la vida, sino, como dice el mismo texto, en toda vuestra manera de vivir. No basta con ser santos en algunas áreas de la vida, o tal vez en la mayoría de las áreas de la vida. Debemos ser santos en todo. En todo. No solamente ser santos en la congregación, sino hay que hacerlo también fuera de la congregación, en el mundo social, en el trabajo, en el hogar. En todo sitio donde estemos, debemos nosotros reflejar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de imitar su manera de ser y de vivir. Claro, usted estará diciendo, pero Dios es espíritu. Sí, Dios es espíritu. No tiene un cuerpo, por lo tanto, no puede, digámoslo así, luchar contra los deseos carnales porque no tiene un cuerpo. Pero sin embargo, tenemos a un Cristo, o más bien a un Dios encarnado en Cristo. Él luchó contra la carne porque Él tenía un cuerpo y nos ha dejado un buen ejemplo para seguir. Pongamos nuestra mirada en Cristo, como dice Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 3. 3 maneras, 3 formas
que hemos de vivir en santidad aquí. 3 medios para que usted y yo podamos lograr ese estándar que pensamos que es inalcanzable. Querido hermano, si tomamos estos 3 medios, vamos a lograr una vida que le agrade a Dios, una vida en santidad. Recuerda esos 3 medios. Debemos de ser hijos obedientes. No debemos de conformarnos a nuestros deseos carnales, sino más bien conformarnos a la imagen de Dios. Pedro, después del versículo 17, nos da algunas motivaciones, algunos incentivos que también nos ayudan a vivir de una manera apropiada, a vivir nuestra vida santa, a obedecer el llamado a vivir la vida santa. Y en estos versículos del 17 al 21, Pedro nos da una serie de motivaciones que nos deben animar a nosotros como creyentes a vivir esa vida de santidad. Y la primera motivación está en el versículo 17. Dice la Escritura: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga. La primera motivación tiene que ver con el juicio de Dios. El creyente sabe que es un hijo de Dios. Tenemos a Dios como Padre. Y el creyente debe procurar vivir en santidad. Sin embargo, mi querido hermano, debemos reconocer que aparte de ser Dios nuestro Padre, también Dios es nuestro juez. Es también tu juez y mi juez. Así que, mi querido hermano, esto tiene ciertas implicaciones de que Dios sea nuestro juez, que son importantes para la vida diaria de nosotros. ¿Qué implica de que Dios no hace acepción de personas? Dice el versículo 17: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Dios juzgará, hermano, sin hacer acepción de personas. En otras palabras, Dios no tiene hijos favoritos. Tal vez nosotros tenemos hijos favoritos, pero Dios no tiene hijos favoritos. Dios no será más suave con otros por tener tal vez más años en la vida cristiana, o por tener un ministerio especial en la iglesia, o por servir en la iglesia, o por ser líder. Más bien, estas cosas harán que Dios nos juzgue más con mayor firmeza, porque a quien más se le da, Dios más le exigirá. Tenemos un ejemplo: el juicio de Moisés, cuando golpeó la roca en vez de hablarle a la roca. Por este pequeño desliz, por este, como decíamos hoy nosotros, podemos decir, por este pecadillo, mire lo que le costó a Moisés. No se le permitió entrar en la tierra prometida. ¿Dónde quedaron sus años de servicio? Guiando a este pueblo, un pueblo tan duro de servicio como lo narra la Biblia. ¿Dónde quedó todo esto? Todo este servicio no lo salvaron del juicio de Dios, como tampoco nos va a salvar del juicio de Dios, mis queridos hermanos. ¿Y saben por qué no nos salva esto, hermano? Porque Dios es justo en su juicio. No podemos sobornarlo con nuestras buenas obras. El hecho de ser judío no salvó al pueblo de Dios del juicio divino.
Pedro también tuvo que aprender que Dios no hace acepción de personas. Mis queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros ante el juicio de Dios? ¿Estamos convencidos que como somos hijos, entonces mañana nos iremos para el cielo? Tengamos cuidado con esto, mi querido hermano. Tengamos cuidado con esto. Que Dios es un Dios justo en su juicio. Y Dios no tiene favoritismos. No tuvo favoritismo con el pueblo de Israel, que era su pueblo preferido. Tampoco tendrán con nosotros, hermanos. Hay que vivir una vida de santidad. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos anima? Pero nos presenta ahí la primera motivación, el juicio de Dios. La segunda motivación que presenta el apóstol Pedro, está en los versículos 18 y 19. Dice, pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Querido hermano, la segunda motivación es nuestra redención del pecado. Este es otro incentivo, otra motivación para que el creyente nos conduzcamos en una forma apropiada como hijos de Dios. Meditemos sobre todo lo que Dios ha hecho para redimirnos del pecado. Y Pedro aquí resalta dos puntos principales en nuestra redención del pecado. Dios nos ha redimido, dice Pedro, de una manera vana de vivir. Nos ha redimido de una vana manera de vivir. Antes, su vida y mi vida no tenía sentido. Hacíamos cosas insensatas. Esa forma de vivir la habíamos heredado ¿de quién? De nuestros padres, de gente pagana, siguiendo la corriente de este mundo dominada por Satanás, como dice Efesios capítulo 2. Pero ahora, estos hermanos eran creyentes, eran cristianos. Debían cambiar radicalmente su conducta, su comportamiento, porque habían sido redimidos de toda esa vana manera de vivir. ¿Qué pasa si no cambiamos de esa manera de vivir? Pues estaríamos negando nuestra redención del pecado. Meditemos esto, mi querido hermano, de todo lo que Dios ha hecho para redimirnos del pecado. Nos ha sacado de un mundo oscuro, de un basurero, y nos ha traído a su reino espiritual. También ¿qué Dios más ha hecho? Nos ha sacado de esa manera de vivir, pero también, como el segundo punto que nos está observando ahí en la pantalla, es que nos ha redimido con un muy alto precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó para redimirnos de esa manera, de esa vana manera de vivir? Pedro dice, no fue con oro o plata, sino con algo mucho más precioso: la sangre, su vida, de su propio Hijo, Jesucristo. Habiéndonos comprado, mi querido hermano, por un alto precio, yo te pregunto hoy, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo podemos seguir viviendo en esa vana manera de vivir? Nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento debe reflejar el costo de su redención. ¿Somos conscientes de lo que cuesta nuestra salvación, mi querido hermano? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos
para vivir una vida de santidad y así agradar a Dios? Eso es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo, mi querido hermano. La redención del pecado. ¿Será que no es suficiente incentivo o motivación para llevar una vida de santidad aquí? ¿O qué nos motivará a nosotros entonces? Si no nos motiva el juicio ni la redención del pecado, entonces ¿qué nos motivará? Sin embargo, Pedro coloca otra motivación y está entre los versículos del 20 al 21. Dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién? Cristo. Pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos que mirar la gloria de Cristo, mi querido hermano. Esa es nuestra tercera motivación para cambiar nuestra manera de vivir a una vida santa. Meditemos sobre la gloria de Cristo. Y Pedro resalta ciertos aspectos de la gloria de Cristo, como cuáles. Dice el versículo 20, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Mi querido hermano, antes de la fundación del mundo, el Padre sabía que la raza humana iba a caer en pecado y que era necesario efectuar nuestra salvación. Desde esa fecha, mi querido hermano, Cristo fue destinado para ser el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Cristo es el Salvador eterno. Tito 1:2 lo dice. Pero ese Cordero fue revelado en los postreros tiempos. Dado que Cristo fue destinado para morir por nosotros, desde antes de la fundación del mundo, su venida a esta tierra marcó el inicio de los últimos tiempos. Su venida fue para manifestar el amor de Dios para usted, para mí, para toda la raza humana, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo aspecto de la gloria de Cristo que Pedro señala es: Cristo es la base de nuestra salvación. Mire cómo lo narra él en el versículo 21. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Mi querido hermano, es por medio de Cristo que creemos en Dios. La Biblia afirma que debemos creer en Cristo para ser salvos. Sin embargo, aquí Pedro resalta o hace énfasis sobre creer en Dios el Padre. Y lo hacemos, dice Pedro, por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, al morir y resucitar y ser glorificado. Así que, mi querido hermano, si creemos en Dios, es porque Cristo nos da ese medio para creer en Dios. Pero también Cristo es la base sobre la resurrección. Esta fe se basa sobre la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un elemento fundamental de la fe cristiana. ¿Por qué?
Porque en la resurrección de Cristo fue que Él manifestó que Él realmente es el Hijo de Dios. En la resurrección de Cristo es que nos ratifica nuestra justificación, como lo dice en Romanos 4:25. Es en la resurrección de Cristo que garantiza su resurrección y mi resurrección. Es en la resurrección de Cristo que nos concede nueva vida espiritual. De este modo, mi querido hermano, para cerrar este punto, podemos decir que la fe y la esperanza del creyente se basa sobre la persona de Cristo. Concluimos con este tema del llamamiento a una vida santa. Pedro escribe a creyentes que vivían en una sociedad pagana, caracterizada por la inmoralidad, pero que habían experimentado la gracia de Dios en sus vidas, pero seguían luchando contra las tentaciones, con las presiones que abundaban a su alrededor. En medio de todo esto, Pedro anima a estos hermanos, como también nos anima a nosotros, a la obediencia, a no a los deseos carnales, más bien a conformarnos a la imagen de Dios. Y para ayudarnos, nos ofrece 3 motivaciones o 3 incentivos para llevar a una vida de santidad: el juicio de Dios, la redención del pecado y las glorias de Cristo. Mi querido hermano, creo que no es diferente a lo que estamos viviendo hoy. También vivimos en un mundo de pecado. Nuestra realidad no es tan diferente a hace 2000 años. Por tanto, mi querido hermano, si queremos vivir una vida de santidad, debemos meditar sobre estos 3 medios: obediencia, no a los deseos carnales, y más bien conformarnos a la imagen de Dios. Y estas 3 motivaciones: juicio de Dios, redención del pecado y la gloria de Cristo. Después de haber escuchado usted este mensaje bíblico, mi querido hermano, yo te hago una pregunta para terminar. ¿Vale la pena alcanzar la santidad que Dios quiere? ¿Es posible vivir en santidad en medio de un mundo perdido, pecaminoso y en tinieblas? ¿Vale la pena caminar y vivir santamente? ¿Vale la pena atender a este llamamiento de la vida santa? ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Yo también digo amén, mi querido hermano. Sí vale la pena. Sí vale la pena alcanzar la santidad que Dios quiere de nosotros. Porque recuerde, mi querido hermano, sin ella, sin la santidad, no podemos ir al cielo. No pensemos. Todo lo contrario, mi querido hermano. Sin santidad, nadie verá a Dios. Así que, mi querido hermano, hagámoslo. Seamos los santos, porque el que nos llama es santo. Y todos los días que tenemos que relacionarnos con Él, tenemos que ser santos, porque Él es santo. Así que la invitación en esta mañana, mi querido hermano, es manos a la obra. Manos a la obra. Dios nos ha dado todo este armamento, todas estas herramientas, para que no tengamos excusas para decir: Señor, no pude alcanzar este estándar que me estaba pidiendo. Fue imposible para mí. No, mi querido hermano, es posible. Meditemos sobre estos medios, meditemos sobre estas motivaciones y verán que alcanzaremos. Vamos a alcanzar la santidad y vamos a ver la gloria de nuestro Salvador. Te invito a que inclinemos nuestro rostro, inclinemos nuestro corazón y leemos una palabra de oración al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, hemos escuchado el deseo, el objetivo tuyo, Señor, para con nosotros.
tú ya nos hizo santos, Señor. Desde el momento en que te aceptamos, Señor. Desde el momento que gozamos de nuestra salvación, Señor. Señor, pero a veces pensamos que es imposible lo que tú nos demandas, Señor. Pero como dice el texto, Señor, tú no nos pondrás más carga de la que no podemos soportar. Si nos llama a ser santo, es porque lo podemos hacer, Señor. Ayúdanos a meditar en estos medios, Señor, en estas formas. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos controlar, a no dejarnos gobernar por nuestros deseos carnales que están en nuestros cuerpos, Señor. Ayúdanos más bien a conformarnos a la imagen tuya, Señor. Ayúdanos, Padre Dios. Ayúdanos a que toda nuestra manera de vivir sea en santidad, Señor. Que lo podamos hacer en todo lugar donde nos encontremos, Señor. No solamente aquí en el templo, Señor, sino en todo lugar, Señor. En la fama, en el colegio, en la universidad, en la tienda, en el supermercado, Señor. En el sitio de trabajo, Padre. Con aquel vecino que nos relacionamos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a reflejar tu modo de vivir, tu modo de ser, Señor. Que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes, Señor, sean santas, Señor. Ayúdanos, Padre Dios. Gracias por la motivación y los incentivos que nos da aquí en este texto, Señor. Estamos enfrentados a un juicio tuyo, Señor. Gracias por la redención del pecado. Pero gracias también porque en esta mañana nos hace meditar sobre las glorias de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a valorar esa salvación tan grande, Señor, que tú has propicio para nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre Dios. Te lo rogamos, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, bendito Dios. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga. Solo anuncios. Es que seguimos trabajando para la iglesia, ahora para la iglesia virtual. Seguimos trabajando con devocionales escritos o devocionales verbales. Seguimos orando por ustedes los sábados a las 7 de la mañana. Y seguimos también atendiendo los domingos en nuestros servicios, en nuestras reuniones dominicales. Así que, mi querido hermano, oremos este mes de mayo, estos días que nos quedan. Tenemos la reunión de parejas virtual y tenemos también una enseñanza en un servicio dominical, como es nuestro hermano Carlos Yomayusa. Él quiere también aportar sus experiencias y lo que Dios le ha dado a él. Así que el 31 de mayo vamos a tener la enseñanza dominical por medio de él. Así que oremos por todos estos eventos, mis queridos hermanos, y adelante. Un abrazo a distancia y nos vemos pronto. Mil y mil bendiciones. A ver.